Hoy es nuestro tercer encuentro. Recordemos que durante las últimas 2 semanas hemos estado conversando y reflexionando sobre la coyuntura política nacional y su impacto en el área de la salud. Hemos conversado también sobre la salud desde los referentes del buen vivir. Para el día de hoy tenemos pensado conversar sobre los referentes constitucionales del poder popular en el área de salud. Para ello hemos invitado a Ulises Dahl, un poeta falconiano, militante del socialismo desde muy joven y ha tenido una alta trayectoria en el tema de las actividades legislativas. Entre las últimas ha sido diputado a la Asamblea Nacional en el periodo 2006-2011 y es autor de este libro, ¿Dónde está la comuna en la Constitución Bolivariana?, por lo cual se les recomiendo para esta sesión. Así que démosle el pase a la entrevista con Ulises Dahl. No es bien sabido que el artículo 4 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que Venezuela es un Estado federal descentralizado. ¿Qué significa esto? Cuando recurrimos a la fuente de interpretación de la norma, que es la exposición de motivos de nuestra Constitución, vemos que allí se establece que se trata de un modelo federal cooperativo donde las comunidades, para que se edifique este modelo federal cooperativo, las comunidades y las distintas instancias político-territoriales, estas instancias político-territoriales son el poder público municipal, estatal y nacional, deben participar conjuntamente en la ejecución de las políticas públicas comunes a la nación y que deben, así lo establece la exposición de motivos, configurar una esfera de gobierno compartida para el ejercicio de las competencias en que concurren. Eso significa que por primera vez en toda la historia del constitucionalismo mundial, a partir precisamente de la aprobación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el ejercicio de función de gobierno no es exclusivo de instituciones del Estado, de instituciones públicas solamente, sino que por ese principio del modelo federal cooperativo contemplado en el artículo 4 de la Constitución, se extiende el ejercicio de la función de gobierno, del ejercicio de gobierno, del ejercicio del poder, también a los ciudadanos y a los ciudadanos organizados en y a partir de la comunidad. Esto es lo que da sustento a que lo que propugna la Constitución bolivariana, lo que establece como desarrollo, como proyecto de la nueva sociedad, es un modelo social cooperativo. Y es a su vez lo que sustenta, lo que fundamenta el hecho de que en las leyes del poder popular se hayan establecido, aun cuando primeramente fue una experiencia propia del pueblo venezolano, interpretando con claridad el derecho a la participación que tiene, se establecen en estas leyes del poder popular instancias como los consejos comunales, como las comunas, como las empresas comunales. Es decir, esa disposición que establece que se debe configurar una esfera de gobierno compartida para el ejercicio de gobierno entre el poder público y el poder popular es lo que sustenta eso de las comunidades, el concepto de comunitario, comunal, precisamente contemplado en este artículo, y desarrolla a partir de allí toda una serie de normativas, de fundamento, una arquitectura jurídica que permitirá edificar la nueva sociedad donde definitivamente se desarrolle lo que es el fin supremo de la Constitución contemplado en su preámbulo, que es la refundación de la República para establecer una sociedad democrática, participativa, multiétnica y pluricultural en un Estado federal descentralizado. Bien, ¿cuáles son las estrategias planteadas para darle cumplimiento y seguir dándole paso al ejercicio democrático y la participación en los procesos de políticos públicos? Mira, efectivamente el pueblo venezolano ha entendido claramente con el proceso constituyente impulsado por el comandante supremo Hugo Chávez, que tiene un rol protagónico en la construcción de la nueva sociedad, en el proceso de refundación de la República y la construcción de una sociedad participativa y protagónica. El pueblo ha venido asumiendo, antes incluso de la existencia de las leyes del poder popular, de la primera, la ley orgánica de los consejos comunales, la ley orgánica del poder popular, de las comunas, etcétera. Antes de eso, el pueblo ya había constituido instancias de participación, primero con los comités de tierras urbanas, que los proyectó y los edificó, los escaló a la constitución de los consejos comunales y obligó al poder legislativo nacional a crear la norma que enmarcara ese desarrollo que ya el pueblo había adelantado de la constitución precisamente de los consejos comunales. De manera que el pueblo ha asumido la iniciativa, ha ido adelante en el proceso de asumir el ejercicio
de la soberanía plena, que de acuerdo al artículo 5 lo tiene establecido en nuestra Constitución, y luego se han venido dictando leyes que forman parte precisamente de las respuestas estratégicas para la edificación de la nueva sociedad. Como, repito, como la ley orgánica la ley de los consejos comunales, primeramente en el año 2006, y luego el propio pueblo en su reforma pidió que fuera elevada a rango de ley orgánica para dejar claramente establecido que la máxima expresión de la participación protagónica a partir de las comunidades es precisamente el Consejo Comunal como instancia que articula las diferentes organizaciones y movimientos sociales en ese ámbito geográfico, y de ahí se ha venido desarrollando eso. Las estrategias que se han venido planteando, por supuesto, son seguir impulsando, en primer lugar, que se constituya de manera eficiente y efectiva las instancias establecidas en las leyes del Poder Popular. Estamos hablando de los comités de trabajo que deben a su vez fortalecer la constitución y el desarrollo de los consejos comunales. Estamos hablando de que los consejos comunales, una vez correcta y eficientemente constituidos, deben evolucionar hacia la constitución de comunas, y luego, por supuesto, eso debería elevarse una vez que esté en un funcionamiento medianamente óptimo hacia la constitución de las ciudades comunales, las federaciones comunales y las confederaciones comunales, con los sustentos que deben a su vez y en paralelo desarrollarse, como son las empresas de propiedad social comunal, que permitan una autosustentabilidad económica de las comunas, que genere empleo, que genere servicios, que genere bienes y que hagan económicamente viable y en verdad el ejercicio de poder real a las comunidades. Y el gobierno nacional ha venido impulsando esto en compañía del pueblo, a través de la Asamblea Nacional, a través del propio Ejecutivo, dictándose leyes, bien sea por el Poder Legislativo como corresponde de manera constitucional, pero también en el marco del desarrollo de la Constitución, también mediante leyes habilitantes, como lo ha venido dictando tanto el comandante supremo Hugo Chávez como ahora, siguiendo su legado, el presidente Nicolás Maduro. Hoy es nuestro tercer encuentro. Recordemos que durante las últimas 2 semanas hemos estado conversando y reflexionando sobre la coyuntura política nacional y su impacto en el área de la salud. Hemos conversado también sobre la salud desde los referentes del buen vivir. Para el día de hoy tenemos pensado conversar sobre los referentes constitucionales del poder popular en el área de salud. Para ello hemos invitado a Ulises Dal, un poeta falconiano, militante del socialismo desde muy joven, y ha tenido una alta trayectoria en el tema de las actividades legislativas. Entre las últimas ha sido diputado a la Asamblea Nacional en el periodo 2006-2011 y es autor de este libro, ¿Dónde está la comuna en la Constitución Bolivariana?, por lo cual se les recomiendo para esta sesión. Así que démosle el pase a la entrevista con Ulises Dal. No es bien sabido que el artículo 4 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que Venezuela es un Estado federal descentralizado. ¿Qué significa esto? Cuando recurrimos a la fuente de interpretación de la norma, que es la exposición de motivos de nuestra Constitución, vemos que allí se establece que se trata de un modelo federal cooperativo donde las comunidades, para que se edifique este modelo federal cooperativo, las comunidades y las distintas instancias político-territoriales, estas instancias político-territoriales son el poder público municipal, estatal y nacional, deben participar conjuntamente en la ejecución de las políticas públicas comunes a la nación y que deben, así lo establece la exposición de motivos, configurar una esfera de gobierno compartida para el ejercicio de las competencias en que concurren. Eso significa que por primera vez en toda la historia del constitucionalismo mundial, a partir precisamente de la aprobación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el ejercicio de función de gobierno no es exclusivo de instituciones del Estado, de instituciones públicas solamente, sino que por ese principio del modelo federal cooperativo contemplado en el artículo 4 de la Constitución, se extiende el ejercicio de la función de gobierno, del ejercicio del poder, también a los ciudadanos y a los ciudadanos organizados en y a partir de la comunidad. Esto es lo que da sustento a que lo que propugna la Constitución bolivariana, lo que establece como desarrollo, como proyecto de la nueva sociedad, es un modelo social cooperativo. Y es a su vez lo que sustenta, lo que fundamenta el hecho de que en las leyes del poder popular se hayan establecido, aun cuando primeramente fue una experiencia propia del pueblo venezolano, interpretando con claridad el derecho a la participación que tiene, se establecen en estas leyes del poder popular instancias como los consejos comunales, como las comunas, como las empresas comunales. Es decir, esa disposición que establece
que se debe configurar una esfera de gobierno compartida para el ejercicio de gobierno entre el poder público y el poder popular, es lo que sustenta eso de las comunidades, el concepto de comunitario, comunal, precisamente contemplado en este artículo, y desarrolla a partir de allí toda una serie de normativas, de fundamentos, una arquitectura jurídica que permitirá edificar la nueva sociedad donde definitivamente se desarrolle lo que es el fin supremo de la Constitución contemplado en su preámbulo, que es la refundación de la República para establecer una sociedad democrática, participativa, multiétnica y pluricultural en un Estado federal descentralizado. Bien, ¿cuáles son las estrategias planteadas para darle cumplimiento y seguir dándole paso al ejercicio democrático y la participación en los procesos de políticos públicos? Mira, efectivamente el pueblo venezolano entendió claramente con el proceso constituyente impulsado por el comandante supremo Hugo Chávez, que tiene un rol protagónico en la construcción de la nueva sociedad, en el proceso de refundación de la República y la construcción de una sociedad participativa y protagónica. El pueblo ha venido asumiendo, antes incluso de la existencia de las leyes del poder popular, de la primera, la ley orgánica de los consejos comunales, la ley orgánica del poder popular, de las comunas, etcétera. Antes de eso, el pueblo ya había constituido instancias de participación, primero con los comités de tierras urbanas, que los proyectó y los edificó, los escaló a la constitución de los consejos comunales y obligó al poder legislativo nacional a crear la norma que enmarcara ese desarrollo que ya el pueblo había adelantado de la constitución precisamente de los consejos comunales. De manera que el pueblo ha asumido la iniciativa, ha ido adelante en el proceso de asumir el ejercicio de la soberanía plena, que de acuerdo al artículo 5 lo tiene establecido en nuestra Constitución, y luego se han venido dictando leyes que forman parte precisamente de las respuestas estratégicas para la edificación de la nueva sociedad. Como, repito, como la ley orgánica de la ley de los consejos comunales, primeramente en el año 2006, y luego el propio pueblo en su reforma pidió que fuera elevada a rango de ley orgánica para dejar claramente establecido que la máxima expresión de la participación protagónica a partir de las comunidades es precisamente el Consejo Comunal como instancia que articula las diferentes organizaciones y movimientos sociales en ese ámbito geográfico, y ahí se ha venido desarrollando eso. Las estrategias que se han venido planteando, por supuesto, son seguir impulsando, en primer lugar, que se constituya de manera eficiente y efectiva las instancias establecidas en las leyes del poder popular. Estamos hablando de los comités de trabajo que deben a su vez fortalecer la constitución y el desarrollo de los consejos comunales. Estamos hablando de que los consejos comunales, una vez correcta y eficientemente constituidos, deben evolucionar hacia la constitución de comunas, y luego, por supuesto, eso debería elevarse una vez que esté en un funcionamiento medianamente óptimo hacia la constitución de las ciudades comunales, las federaciones comunales y las confederaciones comunales, con los sustentos que deben a su vez y en paralelo desarrollarse, como son las empresas de propiedad social comunal, que permitan una autosustentabilidad económica de las comunas, que genere empleo, que genere servicios, que genere bienes y que hagan económicamente viable y en verdad el ejercicio de poder real a las comunidades. Y el gobierno nacional ha venido impulsando esto en compañía del pueblo, a través de la Asamblea Nacional, a través del propio Ejecutivo, dictándose leyes, bien sea por el Poder Legislativo como corresponde de manera constitucional, pero también en el marco del desarrollo de la Constitución, también mediante leyes habilitantes, como la ha venido dictando tanto el comandante supremo Hugo Chávez como ahora, siguiendo su legado, el presidente Nicolás Maduro.